Bienvenidas, bienvenidos a la última sesión del año de Diálogos en torno al libro de la lectura, un ciclo de conversación que ha sido organizado por la Escuela de Literatura de la Finisterra. Hemos tenido diversos invitados desde abril de este año, ha sido un lugar de encuentro que nos ha, de alguna forma, permitió escapar un poco del encierro y de la pandemia. Hemos tenido editores, escritores, artistas y distintas personas vinculadas a distintos proyectos, no solo literarios, sino también artísticos, y el día de hoy tenemos a Macarena Ursúa, que es profesora de nuestra escuela, que va a conversar con Gladys González y Diego del Pozo, editores de dos libros sobre Gabriela Mistral que acaban de ser publicados. Por un lado tenemos Gabriela Mistral, Iniciática Astral y Precursora, de Ediciones Libros del Cardo, editado por Gladys González, y Toda culpa es un misterio, antología mística y religiosa de Gabriela Mistral, que salió por La Pollera Ediciones y está a cargo de la edición Diego del Pozo. Así que les doy la bienvenida a todas y todos, y los dejo con Macarena para que guíe la conversación. Ya, muchas gracias, Megumi, y muchas gracias a la Gladys y a Diego por aceptar. Bueno, yo estoy como muy contenta y además muy interesada y entretenida con este tema. Bueno, igual los voy a presentar, aunque para los que no los conozcan, ¿no? Gladys González es poeta chilena, soy fan de su poesía, autora de Vidrio Molido, Gran Avenida, entre otros poemarios, y también es editora de Libros del Cardo, ¿no? Y esta editorial tiene entre varias colecciones, una dedicada específicamente a Gabriela Mistral, y ha publicado los textos, por ejemplo, cuentos infantiles, o el otro libro de Lila Semborán, y ahora ha estado también en el trabajo de reeditar algunas cosas, ¿no? Y Diego del Pozo es candidato a doctor por la Universidad de Finlandia, creo, y Sí. ha trabajado sobre Mistral también hace muchos años, de hecho por eso nos conocimos también, y él es el responsable de la edición de Por la Humanidad Futura, que es la antología política de Gabriela Mistral, también editada por La Pollera, y de la reedición del Poema de Chile, también por La Pollera Ediciones. Bueno, Diego también es cineasta, documentalista, así que, bueno, aquí tenemos a estos dos investigadores bastante multifacéticos y que los reúne también Mistral, ¿no? Me pareció a mí, como a modo de introducción, ¿no es cierto?, súper interesante e importante que estos dos libros aparecieran este año, ¿no? Siento que hay una especie de coyuntura, ¿no es cierto?, que hizo que probablemente ustedes venían trabajando estos proyectos hace tiempo, ¿no es cierto?, pero que estos dos vieran la luz en este momento, este año. Y bueno, apenas salieron los encargué, con la Gladys hablé antes con ella y me había mandado como una versión previa antes de que me llegara, y porque todo en medio de la pandemia. Y me llama, o sea, mucho la atención una cosa que dijo Diego antes, ¿no es cierto?, de cómo los estudios mistralianos siempre se están renovando, ¿no es cierto?, y siempre encontramos distintos aspectos que estudiar de ella, ¿no? Voy a empezar refiriéndome un poco al de Toda culpa es un misterio, que ahí Diego nos va a contar de dónde viene esa frase, que viene de un texto de la Mistral. Y bueno, hay montones de cosas que me parecieron interesantes en el libro, ¿no es cierto?, que reúne poemas, textos de prosa, y que dan cuenta de los intereses de Mistral, por ejemplo, con la clarividencia, la meditación, los viajes astrales, la temática esotérica, ¿no es cierto?, el tema del hinduismo, el yogi, y la religiosidad cristiana, ¿no es cierto?, una religiosidad metódica, particular, pero devota. Esas son las palabras de ella, ¿no? Yo las cito por ahí. O dice, por ejemplo, en otro texto, yo católica y enviciada en místicos iluministas. Y otra cosa muy, que a mí me volvió un poco así, me rayé mucho, como leyendo los poemas también, porque es cosa de leer los títulos de los poemas. Ishvara, que es del sánscrito, ¿no?, una manera en que se llama la divinidad masculina, pero que ella la feminiza, ¿no?, en su poema. Y dice algo así como, Ishvara comprende también la relación de sí misma con el Ishvara universal o cósmico. Ella es el corazón entregado a Dios, al Dios percibido en todas las formas. O otro poema como Alquimia,
El árbol de la vida nos dará un cuerpo vital que durará por milenios como vehículos del espíritu. O despertar. Dice que el estudiante debe comenzar sus ejemplos apenas despierta y recitar al comienzo del Evangelio de San Juan, el cual lo pondrá en contacto con las vibraciones cósmicas. Bueno, y hay montones de otros textos, pero que voy a esta idea de la unión mistraliana, ¿no es cierto?, que dice Diego del Pozo en la introducción, del arte, naturaleza y Dios, ¿no es cierto?, que están a través de toda la obra, y que también se puede ver cómo hay una diferencia entre el discurso público, que quizás es el de los recados, de las prosas, y el discurso más artístico. Ahora, el libro de Gladys, que editó Gladys, perdón, Iniciática, Astral y Precursora, imagínense que estos dos libros traen puro material nuevo. O sea, es como bien impresionante, ¿no es cierto?, que además no se repiten, siendo que son temas similares, ¿no? Y lo interesante del trabajo de Gladys es la correspondencia con, por ejemplo, Juan Marín, que es un poeta vanguardista y que también después fue embajador en la India, sobre temas de yogi, sobre cuáles son los maestros, lectura. Después ella, correspondencia con Mercedes Cabrera del Río, una amiga con la que también habla todos estos temas, y con un librero que se llama Zacarías Gómez, que tiene la librería orientalista en Santiago, ¿no? Y ahí podemos ver los pedidos que ella hace, las lecturas que ella está teniendo, y bueno, obviamente también a partir de estas cartas y telegramas, que muchos están incluidos acá, lo que hace este trabajo del archivo súper visible y muy bonito también de leer, poder ver estos recorridos, ¿no es cierto?, físicos, de viajes y espirituales de Gabriela Mistral, y así también, por ejemplo, tenemos, a ver, yo había hablado de esto con algunas alumnas, no sé si están, el horóscopo y la carta astral, que también la incluye acá Gladys González, y que no se los voy a leer, pero es maravilloso, porque hablan, por ejemplo, les digo algo, mentalidad intuitiva, estimula el sentimiento del ritmo y la vena poética, cosas así, listas de los libros que compra, y la preocupación por la alimentación naturista, por ejemplo, la práctica del yogi, la respiración, Krishnamurti, ¿no es cierto?, la teosofía. Gabriela Mistral obviamente se instruye en la teosofía súper profundamente, ¿no? Y por eso mantiene correspondencia con varios como iniciados también, ¿no es cierto? Y podemos ver que esa preocupación por lo espiritual también tiene que ver con el cuerpo, ¿no?, con la preocupación por ella misma, y de esto de lo naturista yo lo comenté un día con la Gladys, porque cabe la casualidad que ese naturista que escribió ese libro es pariente mío, entonces como que yo había crecido con esas enseñanzas del naturismo, y veo que Gabriela Mistral también, entonces fue como súper emocionante. Y después me enteré que el libro había sido prohibido y todo en Chile, así que hay correspondencia en italiano, ¿no es cierto?, cuando ella está en la etapa en Italia, donde un amigo le recomienda eso. Sin embargo, hay un texto que a mí me fascinó, que está antologado acá, que se llama La gracia de la poesía. Y después, obviamente, Gladys se puede explayar sobre eso, pero ahí como que une un poco esta idea de la inspiración con la gracia, lo divino y la poesía, ¿no es cierto? ¿Qué es la inspiración? Una reflexión también sobre qué es esa inspiración y qué tiene que hacer el poeta para llegar a eso. Bueno, para no seguir lateando, voy a empezar con las preguntas, porque podría hablar mucho rato, porque es demasiado entretenido. Para los dos, las dos preguntas son para los dos, de ahí ven quién empieza y la contesta. La primera sería, ¿de dónde viene el interés de ustedes por este aspecto de Mistral? ¿No es cierto? Sí, probablemente ustedes dos que son estudiosos y lectores de la obra de ella, seguramente ya habían percibido esto. Y entonces por ahí, ¿cuál es la génesis del proyecto? ¿Cómo entran ahí? No sé quién quiere empezar. Gladys, adelante, por favor. Gracias. Bueno, primero saludarles. Hola Maca, hola Diego. Hola. A todas las que están acá también en torno a este diálogo, ¿no? En mi caso, mi interés por Gabriela Mistral viene desde la infancia, y en particular por la historia misma de ella. Yo provengo de una extracción sociocultural de clase baja o clase media en dictadura, ¿no?
como más bien empobrecidas. Y bueno, a pesar de esto, como la educación universitaria era gratuita, mis tíos, mis tías sí habían podido acceder a ella, ¿no? Por lo tanto, tenían una biblioteca bastante amplia a partir de textos de Quimantú y otros. Y bueno, leí un libro cuando era muy chica de Matilde Ladrón de Guevara, que eran conversaciones con Gabriela Mistral. Entonces me parecía que había como una suerte de proyección biográfica, por ejemplo, en torno a mi abuela, en el asunto de venir de una familia que tenía cierto confort sociocultural, luego se empobrecen, y todo lo que suscita eso, ¿no? En particular con la escuela, con las monjas. Y ya de adulta, entrando en la universidad, comencé a buscar más textos de Gabriela Mistral, y en el pedagógico, que no tienen una biblioteca con libros descollantes, pero sí con libros muy antiguos, entonces hay como tesoros bibliográficos ahí, que son bastante interesantes e importantes, y el acceso es sencillo, ¿no? No es como la Biblioteca Nacional que hay que hacer una especie de fila para poder acceder al archivo de Mistral, ¿no? Entonces, como que tiene que ver con la cuestión autobiográfica, también las historias, los cuentos que me leían de niña, que después yo recordaba y empecé a buscar de más grande. Y también me acuerdo, hace mucho tiempo, me parece que fue en tu casa, Macarena, que nos encontramos con Diego, y justamente hablamos de eso, que él estaba preparando el texto de poemas de Chile y por la humanidad futura. Y como que coincidimos justamente en esa conversación, lo que fue bastante importante, ¿no? E interesante también por el trabajo que hemos ido desarrollando. Y después me empezó a interesar desde la perspectiva feminista, ¿no? Yo también leyendo, teniendo como otro bagaje bibliográfico, y la idea de mostrar el lado B de una escritora, cual sea, siempre está dentro de la idea del catálogo de ediciones libros del Cardo, ¿no? No mostrar una mirada única, sino tratar de hacer una suerte de reensamblaje desde el trabajo de archivo, ¿no? Trabajando con esta idea de anarchivo, de terminar un poco también con las lecturas un poco masculinizantes, patriarcales, para abrir otros campos de investigación. Y bueno, hice esa recopilación de los cuentos, la biografía, y quedó ahí un montón de material para trabajar posteriormente, y comencé a hacerlo con esta área mística, ¿no? Porque iba a la par con otra investigación que estoy haciendo, que ya está en proceso de transcripción, que tiene que ver con las plantas, Gabriela Mistral, y el periodo en que estuvo en Oaxaca, en México, y conoció a María Sabina. Y ahí la exploración con los hongos, con los alucinógenos, que también es como otro lado de Gabriela Mistral, ¿no? Lo voy a dejar hasta ahí para que Diego... Ya. No, y ahí nos cuentas ese proyecto, y esperemos que salga luego. Sí, yo creo que a fin de año sale. Bacán. Diego, gracias. Bueno, primero, buenas tardes a todas y todos. Muchas gracias por la invitación. Yo no me gustaría hacer como un recuento tan atrás como de cuando empecé a leer a Gabriela Mistral, porque me hace sentir muy viejo. Así que mejor vamos a partir con La Pollera Ediciones. Hemos estado en un proyecto de rescate editorial de Gabriela Mistral desde ya un poco antes del 2013, cuando yo ya en verdad ya había desarrollado a través de la aparición del legado inédito y los primeros textos y libros con los que me tocó trabajar, que publicamos a propósito del legado inédito, que eran sobre todo de poesía inédita. Y ahí habíamos encontrado muchos poemas que eran del Poema de Chile y que no estaban en la versión del 77, y nos pareció interesante armar entonces una versión del Poema de Chile que tuviera también incluidos toda esta cantidad de poemas, que al final resultaron ser muchos, casi el doble. Digamos, la versión que publicamos en el 2013 tiene casi el doble de poemas que la del 67, pero bueno,
ahí empezó una idea que era de hacer un rescate de Mistral, que me parecía que era también necesario a propósito de lo que hablábamos antes, una especie de obligación que apareció en los que nos interesa Gabriela Mistral y que estamos investigando y publicando en torno a ella. La aparición del legado es como una obligación a revisar y a releer todo, ¿no? Entonces, bueno, este primer libro, El poema de Chile, después tiene una segunda etapa, que es la antología de prosa política, ¿no? Que es Por la Humanidad Futura, y tratando de armar un perfil de Mistral que siguiera un poco en la línea de divulgación, también de acercar generaciones quizás más jóvenes, tratar de mostrar una imagen de Gabriela Mistral bastante distanciada de la profesora rural que escribía poesía infantil, como tratar de mostrar la actualidad de su discurso, la vigencia de sus ideas, como muchos de sus proyectos y de sus rutas que nunca llegamos a caminar, digamos, que nunca logramos de manera efectiva entenderlas. Entonces, un poco inspirado en eso, sale también esta segunda antología, este segundo libro, que es Por la Humanidad Futura. Y bueno, yo siempre digo lo mismo, ¿eh? Como que Gabriela Mistral me hace pensar en este cuento de Julio Cortázar, en todos los fuegos, el fuego, ¿cierto? Todos los fuegos de la humanidad conviven también en un solo fuego. Entonces yo digo, todas las Gabrielas Mistrales, Gabriela Mistral, porque la verdad es que existen tantas aristas posibles desde las cuales uno podría entrar, ¿no? Desde diferentes taxonomías, etcétera. Pero lo más complejo es que esos son solamente estrategias para poder estudiarla, porque a la larga, obviamente, en ella coexistían todas y cohabitaban, digamos, de manera simultánea. Entonces, un poco tratando de armar un perfil un poco más amplio, una de las cosas que a mi juicio es fundamental, pero también una de las cosas más difíciles de abordar de Gabriela Mistral son sus aspectos místicos y religiosos. Entonces era algo que a mí al menos me quedaba muy pendiente dentro del proyecto de rescate editorial, hacer algo en torno a eso. Y también a través de la revisión del legado inédito empecé a encontrar que había muchas cosas que no se conocían, que estaban inéditas y que podían armar quizás un perfil más completo, más, no sé, complejo si se quiere, pero que de todas formas podían iluminar también otros aspectos, como la poeta, como la intelectual. Entonces esa es un poco la iniciativa de por qué sacar este libro, Toda culpa es un misterio, que igual, como decías tú, Maca, antes, es un libro que por supuesto yo al menos venía trabajándolo hace muchos años, y la idea era sacarlo este año sin saber que iba a haber ni estallido social ni pandemia, digamos, como estaba pensado desde antes. Pero claro, resulta curioso, uno nunca sabe las consecuencias que van a tener los libros o las películas o lo que sea que uno haga. Nunca se puede, no, puede pensar algunas cosas que pueden suceder, pero la verdad es que las reacciones son siempre más inesperadas y más fabulosas en ese sentido. Y al menos el hecho de que saliera durante este año, yo sé de mucha gente que lo ha leído y le ha parecido como una Mistral que los ha acompañado. ¿Sí? No sé, algo así como una Mistral que habla desde otros lugares, que no es la poeta, o sea, también es la poeta, también es la intelectual, pero sin duda es una fórmula en que uno puede iluminar mucho más los mismos aspectos que ya conocíamos, quizás, ¿no? Así que un poco desde ahí viene también la idea de armar esta nueva antología. Sí, de todas maneras, yo eso pensaba, como iluminar como otras áreas, ¿no? Como otros compartimentos de esto, y la coyuntura particular de este año también, a mí me pareció que fue como, porque salieron como al mismo tiempo, así, fue como los dos libros, fue como, wow, y pensando en todo eso, bueno, y día a día de eclipse, yo decía, bueno, pucha, no encontré nada sobre el eclipse, seguramente Mistral habría dicho algo, me cabe duda. Otra pregunta no sé, que se me ocurre y que me interesa, bueno, en realidad dos. Una sería cómo esto que la relación con lo místico, que igual es, o con lo espiritual, que no, como dices tú, igual es complejo, pero me gustaría saber cómo lo percibe cada uno en Mistral, si lo ven como, porque es algo que inunda su obra, pero también su vida cotidiana, ¿no? Lo pregunto también como curiosidad, y que también le puedan contar un poco a los que están acá oyendo cómo ella cómo lo toma, ¿no? Cómo lo incorpora en su vida, esta dimensión espiritual, mística, etcétera. Sí. ¿Seguimos en la misma dinámica? Sí, dale. Oye, gracias, Diego.
En el caso de este libro, Iniciática Astral y Precursora, claro, estaba al centro todas estas experiencias místicas, espirituales, y que tienen que ver con mucho de Oriente, ¿no? Y sacar un poco también esta instancia en que solo la Biblia era como el documento central dentro de la tradición mistraliana teosófica, ¿no? Claro. Para poder armarlo, a mí me interesaba mucho ya desde hace tiempo, pero no tenía bien ideada una manera de realizarlo, porque claro, ya se habían escrito textos políticos y a mí me interesa mucho esa área desde la perspectiva feminista y también porque es pertinente al catálogo. Entonces, a través de esto, estructuré el libro según los circuitos literarios, los espacios antifascistas, la espiritualidad y algo que me interesa mucho también, que es la relación con el anarquismo. Y cómo a través de distintos personajes, hombres y mujeres, ella va acercándose y generando, a través del libro, digo, ¿no? A través de la lectura de una figura bastante férrea de defensa de derechos humanos, que ya sabíamos, ¿no? Pero entronizado con este tejido más espiritual. Bueno, y ahí encontré cosas que me parecieron fantásticas, ¿no? Y cómo el proceso migratorio por las guerras en Europa fueron acercándola a intelectuales, principalmente en México, que venían huyendo justamente del antifascismo, de las persecuciones por doctrinas ideológicas o religiosas, por ejemplo, por los masones, y cómo se va configurando todo esta forma, perdón, de ver el mundo desde, desde la igualdad, la equidad, y contraponiéndolo también con otras cosas, ¿no? Con la educación, con, por ejemplo, la inclusión. Y lo que me pareció muy particular también, y que voy a sacar después un texto que es complementario a esta iniciática astral, que es como una lectura de esas cartas, ¿no? Como hay tres ejes de trabajo que se unen, que es un texto de José Antonio Manuel, que es la anarquía explicada a los niños, los principios básicos del budismo y el decálogo de la maestra. Como a través de estos tres ejemplos de las 10 perfecciones del budismo y los 7 factores de iluminación, se puede ir haciendo una exégesis, ¿no? Una exégesis también personal, ¿no? Claro. Puede ser bastante interesante como para darle otra vuelta a la experiencia de lectura mistraliana, y toda una perspectiva también feminista y con teóricas que trabajan desde el Abya Yala, ¿no? Que eso también me parece que es elemental poder trabajar con otras críticas como Silvia Rivera Cusicanqui, por ejemplo, con Yuderquia Espinosa, y sacar un poco toda esa teorización y ese constructo que se hace de una Gabriela Mistral, como decía Diego al principio, ¿no? Como de la profesora solo rural, claro, sin tampoco eliminar la importancia de aquella labor, ¿no? Sino como dar otra visión y poder también ir jugando con esa suerte de trabajo de exégesis. Sí, no, lo encuentro genial y súper interesante, y además que lo hagas tú también, porque una exégesis también la tiene que hacer, creo yo, alguien que lo puede leer desde ese lugar, ¿no? Desde tu lugar propio de enunciación. Me parece súper relevante también, y de seguir iluminando estas otras facetas, ¿no? De que se la deje de leer desde... Por eso que me parecen fundamentales estos dos textos. Bueno, Diego. Sí, o sea, claro, como retomando un poco lo que estaba diciendo Gladys, es que en el fondo no se puede renegar que igual dentro de estas múltiples facetas de Gabriela Mistral, la profesora rural que escribía poesía infantil también está, digamos, también es verdad, que era eso, ¿no? Yo a lo que me refería un poco como tratar de reconfigurar eso, tiene que ver con que a mi juicio se fortaleció mucho esa imagen, especialmente durante los años 80,
porque es una imagen que no es incómoda ni para la derecha ni para la izquierda, que es una imagen un poco como descafeinada, ¿no? Entonces, creo que el esfuerzo de lo que estamos haciendo nosotros también publicando ahora, o sea, Gladys, yo, pero hay muchos más también, es un poco sumar capas a la profesora rural que escribía poesía infantil, más que borrar una u otra. Y para tomar un poco el tema del misticismo y de la religiosidad, habría que decir que algo mencionaste tú antes, Maca, que a mi juicio hay como una Mistral pública y una Mistral privada, ¿eh? En el sentido de que ya había sufrido siendo muy joven, a propósito de algunos textos que había publicado, había sufrido juicios por parte de diferentes aspectos o diferentes instituciones de la sociedad, pero tuvo problemas con el gremio de los profesores, tuvo problemas también en la prensa, a propósito de algunas de sus referencias sobre las libertades de culto, sobre la teosofía también. Entonces, aprende de alguna manera que la sociedad quizás no está lista para esos debates y adopta de forma muy fehaciente un discurso que es, públicamente es cristiano, es católico incluso, dialoga y critica al catolicismo desde el catolicismo, o sea, mea culpa en ese sentido. Entonces, de manera pública tiene el ejercicio de ser una practicante de la religión predominante en Occidente. Es católica, es cristiana, pero busca un cristianismo que, bueno, ella lo dice en un texto bastante conocido, cristianismo con sentido social, ¿cierto? Donde hay que, la iglesia tiene que reconfigurarse, dejar de lado, por ejemplo, ocupa, de hecho esto es literal de ella, ella dice hay que dejar los privilegios materiales, hay que empezar a funcionar desde la empatía, y que ese sea el verdadero móvil del cristianismo. O sea, dentro de todo, si bien desde el aspecto público pareciera que está dialogando con el statu quo, es muy crítica sobre también ese statu quo cristiano, católico. Y luego, claro, al revisar sus cartas, sobre todo empieza a aparecer esta otra imagen, bueno, y biografías, qué sé yo, pero sobre todo desde las cartas uno se da cuenta de cómo durante su vida tuvo muchos vaivenes en el aspecto íntimo, desde el cristianismo hasta, a propósito de la teosofía, el budismo, que dicen por ahí que 20 años fue budista, luego volvió al cristianismo, luego cuando fallece su madre tiene una crisis de fe muy grande, vuelve al budismo, le pasa algo similar cuando se suicida Yin Yin, o sea, que también en su vida íntima hay, digamos, diálogos, idas y venidas desde diferentes tipos de práctica. Y otra cosa muy sorprendente es que junto con el legado inédito, que aparecen, qué sé yo, sus manuscritos, etc., también llega a su biblioteca personal, y en su biblioteca personal, que está hoy día, la gran parte está en el Museo Gabriela Mistral de Vicuña, nos damos cuenta que hay textos esotéricos de viajes astrales, de, bueno, en fin, oscurantismo, ¿no? de reencarnación, cosas así, que en el fondo también nos dicen que en su fuero íntimo estaba muy preocupada por otras búsquedas, por otras estrategias, incluso de enfrentar el miedo a la muerte o qué pasa luego de eso, ¿no? Justo hoy día en la mañana estaba releyendo un Bendita mi lengua sea, ¿no? Este diario íntimo que editó Jaime Quesada, donde a propósito de la muerte de su madre dice que el catolicismo no le fue suficiente, que no, Cristo y su mensaje es fantástico, pero en su fuero íntimo no podía ver que no estaba ni en el cielo ni en el terrible infierno cristiano, ahí no iba a estar su madre, que no le importaba incluso la legislatura moral que diera el cristianismo, porque lo que a ella le interesaba era cómo suplantar este dolor que le produce la pérdida, ¿no? Entonces entra nuevamente en el discurso de que solo la reencarnación, solo el budismo le ha logrado entregar eso. Bueno, entonces toda esta dimensión tan, digamos, tan difícil de entender, por un lado, y también aplicarla a cómo esta misma intelectual que está defendiendo la paz, que está promoviendo la reforma agraria, etc., es también en el fuero íntimo una mística esotérica que experimenta con éter, que experimenta con, no sé, hongo alucinógeno, como dice Gladys, que está en una búsqueda espiritual. Cómo tratar de aunarlo todo. Entonces, bueno, al menos yo opté por hacer como una taxonomía más, ¿no? Buscar la religiosidad dentro de sus aspectos más bien públicos, y este otro aspecto místico más desde los aspectos privados. Entonces no quise rescatar las cartas, y encontré entonces este espacio intermedio, ¿no? Que son sus textos
cuadernillos privados en los cuales va ensayando pequeñas prosas poéticas, a veces versos, pero siempre es de una especie como de trance místico, ¿no? Algo, es muy extraño, pero está dialogando con la creación, con Dios, o sea, no con el Dios católico, sino con un deísmo, ¿no? Generalizado. Entonces, más bien, esos son los lugares que a mí me parecen fascinantes, y que es necesario también entender como la dimensión de la persona a la que nos enfrentamos cuando leemos a Gabriela Mistral, que es tremendamente más compleja, ¿no? Verla solamente como poeta, a mi juicio es como reducir algo que tiene más aristas, ¿no? Y especialmente en ella, o sea, yo estaba pensando en el texto del Decálogo del Artista, que se publica en la prensa en la década del 10 y luego aparece en Desolación también, donde es inevitable, o sea, un poeta que, tú Macas bien lo sabes enseñando poesía, un poeta que escribe su propia poética, es porque tiene muy claro lo que está haciendo, ¿no? Pensando en una Mistral que ni siquiera tiene 30 años y ya hace el Decálogo del Artista, como increpando a los otros poetas, incluso a los otros artistas, donde ya está esta visión de entender en que en la naturaleza está la belleza, porque Dios dejó algo de sí, digamos, en la creación, ¿no? Una mirada que en el fondo es una mirada mística sobre el arte, absolutamente, ¿no? Se parece a lo que decía Leonardo, qué sé yo, pero es en sus propias palabras, ya muy joven tiene esa postura, entonces no se puede ver ni a la intelectual ni a la poeta sin los aspectos místicos, para tratar de entenderla un poco más a cabalidad. No, exactamente, o sea, la complejidad de su pensamiento, no solamente intelectual, sino que también artístico y místico, o sea, por eso digo, cómo y confluyen esas tres cosas, y entrarle a cada una de esas dimensiones es un poco el desafío, y que yo pienso que estas dos nuevas publicaciones y las nuevas que vendrán, porque vendrán más, no, van para ese lado, ¿no? O sea, para los que enseñamos justamente poesía y nos toca enseñar a Mistral, es genial contar con esto, porque siempre hay que entrar de distintas maneras, y llama mucho la atención de que uno la enseña y los alumnos todavía es como, pero ¿cómo? Yo no sabía que Mistral tenía todas estas dimensiones, ¿no? Entonces, claro, está la dimensión intelectual pública, etcétera, etcétera, que por otro lado también nos ayuda a comprender un montón pienso yo, de transferencias culturales, ¿no es cierto? De qué ideas van y vienen también. Qué ideas van y vienen, esa trayectoria, lo que hablaba la Gladys, con quiénes se rodea ella cuando está en México, a quiénes conocen España, a quiénes conocen Italia, y todo eso van a ir haciendo como este acervo mistraliano, y esa biblioteca que tú dijiste que encuentro que hay que ir. Pero acá ponte tú, la Gladys, en el libro que edita Gladys, incluye una lista de encargos que Mistral hace de libros, y toda esa lista son libros que tienen que ver con cosas espirituales. O sea, la lista se la hace al amigo este que tiene la librería en Santiago, pero libros sobre Rosacruz, el conocimiento de los mundos superiores, la teosofía, libros de Emerson, de Steiner, Annie Besant. O sea, solo ya con eso tú tenés otra entrada, ¿no es cierto?, a esta Mistral, que en ese sentido es mucho más vanguardista que otros, que, aunque se la decía que era como lo más así anticuada, está ahí. ¿De qué año es esa carta? Está fechado, ¿no? Que quizás no tiene 49. Fecha, pero 49. De eso encargo del libro. O sea que ella está en México ahí, ¿o no? Sí. Sí, claro. Yo ¿Y eso después que muere? ¿Ah? ¿Gladys? No, perdón, te interrumpí. No, dale. No, si podéis contar de esa... Ya que... Sí, lo que pasa es que quería acotar también algo. Yo creo que también la problemática con Mistral, que como que ya es resabida, es que es una escritora mujer, ¿no? Mujer, también perteneciente a disidencias, también mujer pobre, mujer que tiene una posición política en un determinado periodo político, e independiente del periodo político está en la categoría de sexo, género, mujer, ¿no? Independiente de cómo uno se sienta representado, ¿no? Entonces, el que provoque como tanta fascinación tiene que ver también con este hecho de que no está toda la información, ¿no? Y no está toda la información porque también ingresar al archivo, ver la amistad al legado, es complejo. Es complejo el personaje con el que hay que hablar, es complejo el tiempo que te entregan. Entonces solamente pueden entrar personas que con un afán comercial, como por ejemplo las cartas que sacó Lumen, ¿no? Entre Doris Dana y Gabriela Mistral, que ya no tienen reedición.
¿no? Entonces, alguien pudo ingresar a ese archivo, sacar esa documentación, hacer un libro que vendió un montón, me imagino que le habrán pagado bastante bien, o dentro de lo que se paga en el ámbito literario, que tampoco es tanto. Entonces ahí ya hay una traba inicial, o sea, ya está la traba sexo-género como categorización, luego está la traba de poder ingresar al archivo como estudiante, como investigador, como interesado en el área, y luego está este otro elemento, ¿no? Que tiene que ver con el exotismo. Eh, y la idea, claro, que está como bien monolítica aún, ¿no? Y que Diego también ha aportado mucho a que se elimine esa idea, ¿no? A partir de los textos que han publicado. Y es que básicamente una mujer tiene que seguir como una misma línea toda su vida y no puede como replantearse ni repreguntarse, ni volver a entrar a salir, como decía justamente Diego, ¿no? De A ver, ¿qué pasó? ¿Gladys? Pensé que había sido yo. Ya, no, ya, es la conexión de la Gladys, parece, ¿no? Esperemos que vuelva la conexión. Pero, Diego, quizás si quieres decir algo del archivo. No. Del archivo no realmente, ¿ah? Pero lo que voy a, lo que pasa es, bueno, aquí un poco quizás retomando lo que decía ya antes, pero es verdad que el mundo de la literatura, a pesar de que uno diría que la literatura nos abre, digamos, la mente, nos une en el mundo, la verdad es que el caso del campo literario chileno no es exactamente así en todos lados. Y sobre el archivo hay también un discurso del poder y lamentablemente los investigadores tenemos que enfrentarnos frente a esos campos de poder, y los que no participamos de esos campos de poder, no somos amigos ni trabajamos con, la verdad es que es difícil, se nos cierran muchas puertas. Afortunadamente hoy día se puede tener acceso a buena parte del legado inédito y del archivo de Mistral que está en el archivo del escritor a través de la Biblioteca Nacional Digital. Hay mucho, mucho lo que se Hay puede entrar mucho. desde ahí. El plan es que se digitalice todo, tengo entendido. O sea, yo tengo entendido que hoy día está digitalizado casi todo. Pero de todas formas es agobiante. Uno pone Gabriela Mistral en la Biblioteca Nacional Digital y aparecen 14.000 entradas, más o menos. Sí, O sí, sea, es un tremendo. universo, es difícil, uno se puede perder ahí. Pero bueno, o sea que al menos con Mistral, a diferencia de todos los otros autores que están en el archivo del escritor, Rosamel del Valle, bueno, tú también sabes muy bien cómo funciona eso. No de todos los autores tenemos ese acceso, en cambio de Gabriela Mistral hay cierta democratización, y que, por ejemplo, estando ahora confinados o en pandemia, y de todas formas podemos acceder a ese archivo. Hay cosas como, por ejemplo, una carta que a veces no está fechada dentro de el texto escrito y está fechada en el sobre. Claro. El sobre no está digitalizado, digamos, inevitablemente hay Pasa, información relevante del archivo que no está en la digitalización, y pasa cosas mucho. así nos obligaría a ir al archivo, y ahí empezamos, digamos, con todas estas Con el otras problema. trancas. Pero estos son los avatares de cualquier investigador en cualquier tema, no solamente con Gabriela Mistral. O sea, a mí me ha pasado con muchos Muchas otros cosas, aspectos. sobre todo en Chile, sí, Igual. pasa harto eso, y lo que decía la Gladys es cierto, o sea, toca ir, poner cara, hablar, hacerse simpático. O sea, hay que como romper la seriedad muchas veces y empezar a hacer un juego pseudo cortesano, porque si Total, no te cierran las total. puertas. No, es un desastre. Yo comparto con Gladys que es algo que atenta a la democracia de nuestra cultura, incluso, ¿no? Estos cerdos capitalistas anquilosados, por decirlo de manera suave. Y Pero bueno, y la idea que tenía Mistral, su legado, su herencia, porque obviamente que por algo vuelve a Chile, porque el legado, digo, para que esté dispuesto para sí. cambiar. Ahí hay que mencionar, así como muchas veces no se menciona a Doris Dana como o sea, se le nombra como quizás la última pareja Mistral o su secretaria, etcétera, pero también hay algo importante. Doris Dana guardó y un archivo en perfectas condiciones durante prácticamente medio siglo, un medio siglo en el cual hubo una dictadura en Chile, se cambió la ley de derechos de autor, hubo una tensión muy grande entre lo que significaba publicar a Mistral. Entonces, efectivamente, cuando fallece Doris Dana, y ahí está la otra Doris que hay que rescatar, que es Doris Atkinson, que es la Claro. sobrina de Doris Dana, quien recibe el legado y pasa a ser ella
o la albacea, ella dice, bueno, yo voy a donar todo esto a Chile con la condición de que se digitalice todo y esté al acceso público. Entonces, no es realmente Mistral la que dice en su testamento, No, como no, digitalicen todo en el futuro, no, ¿no? ya Por sé, supuesto que no. pero es el legado. Claro, Es la- pero sí es de una comprensión muy profunda sobre lo que tenía en sus manos, sin ser una especialista ni mucho menos, de parte de Doris Atkinson. Es un acto de altruismo enorme hacia los chilenos el hacernos Estado-Nación y afortunadamente, y ahí sí hay que decirlo, al menos el trabajo que hace el laboratorio de digitalización de la Biblioteca Nacional, la gente que trabaja en memoria chilena, etcétera, la verdad es que ellos sí están como en un nuevo discurso de la democratización de la cultura y del archivo, que hay que valorarlo. ¿Ah? No, no, todo no todo es terrible en ese campo, sino No, que para nada. está remando todos para el mismo lado. Es Eso una, sobre el archivo. sí, no, una gran labor, ¿no? Porque yo sé que ellos están ahí trabajando contra Vinto y María también con dificultades, dentro de los mismos que, ¿no? Absolutamente, y se enfrentan a los mismos problemas desde adentro también. Digamos. Sí. Ya no quiero seguir pelando, yo no soy de esta generación mistraliana. Oye, les cuento que Gladys se les cayó internet otra vez. Le dije que tratara de volver por si hay preguntas y aprovecho de abrir por si hay preguntas del público asistente. Para Diego en este caso, porque la Gladys no, a no ser que le pregunte por WhatsApp, pero mejor. Mando un mensaje de voz. Claro. Pregunta, comentario. Si quieres te puedo comentar lo del título del libro, que eso no lo hemos mencionado. Toda culpa es ¿Verdad? un ¿Verdad? misterio. Que, sí. Que Que, una de las cosas como interesantes, porque Mistral está lleno de frases que podrían ser un título de un libro. Como, en el fondo no es difícil encontrar eso, sino que más bien decidir cuál. Y hay un manuscrito que se llama Dios, que está, yo lo incluí en el libro, está sí. publicado. Él creo que es uno de los primeros de los textos místicos. Y es una pequeña prosa poética, puede ser, en la que Gabriela Mistral está reflexionando sobre un pasaje de la Biblia, que es el Sermón de la Montaña, de Cristo. Sí. Y ella dice que está hablando del misterio de la fe, y que es quizás uno de los espacios últimos de de la discusión mística, pero dice, bueno, Cristo en el Sermón de la Montaña, y aquí hay también un quiebre definitivo con la tradición judaísta, que Cristo dice que no solo hay que amar al prójimo, sino que hay que amar al enemigo. ¿No? Y ahí Mistral se pregunta, bueno, si este no será entonces el paso final de entender la compasión cristiana o el amor cristiano, ¿no será que hay que amar al que está fuera de la ley, al que mata a tu hijo, ¿no? Al ser más odiable por ti, digamos, es el que hay que realmente amar? Y ante ese cuestionamiento hace esta frase, dice, bueno, hay que tener claro entonces que toda culpa es un misterio. Entonces a mí me parece que ahí también hay uno de los quizás puntos neurálgicos de su cuestionamiento cristiano, de su búsqueda, de su acercamiento, porque en el fondo no es sobre la figura de Cristo, sino que es estrictamente sobre un mensaje de amor, que yo creo que es como el gran móvil al final atrás de su inquietud mística y su inquietud religiosa. Entonces, por eso también, como esta es una tremenda frase, y ella aparte había subrayado su propia frase, como si me lo hubiera dejado, digamos, a la posteridad, ¿no? Como Ah, sí. está subrayado igual. Mira, de hecho, está en la portada del libro, ahí está manuscrito, en la parte de arriba, sale Cierto. ahí, difícil que Sale se vea, el pero subrayado. ahí Sí, está sí, con toda culpa es un misterio, está subrayado por ella, digamos. Son Ah, oye, detalles del editor de La Pollera. Los libros de La Pollera están llenos de este de tipo detallitos, sí. de detalles. Sí. Claro, porque dice, voy a leer, son dos líneas. El aprendizaje nuestro más difícil es este de refrenar el juicio ante el delito. Toda culpa es un misterio. No, es muy bonito. Pensaba que esta sección también que tú decías es conocimiento místico, ¿no es cierto? De alguna manera también una reflexión intelectual, pero pienso mucho en los ejercicios de San Ignacio de Loyola, del Castillo Interior de Santa Teresa, o sea que estos cuadernitos también son sus ejercicios espirituales,
absolutamente. poéticos, / poéticos, ¿no? O sea, están esas dos partes, que también sería bonito leerlo desde ahí, como ese camino espiritual, ¿no? Sí, no, realmente, y el título está genial. ¿Alguna otra pregunta? Porque yo creo que la Gladys no me volvió a contestar. Pregunta, comentario, alguna alumna, alumno. Todos muy cansados a estas alturas del año. Sí, yo creo que a estas alturas del año ya. Pero sí, porque hable mucho de la meditación y eso. Bueno, José Hay Joaquín. una, A ver, Ok. Joaquín, a ver. Hola Diego, junto con agradecerte quería preguntar acerca de esta nueva manera de comprender a Gabriela Mistral a la luz de los últimos acontecimientos políticos en Chile, pudiendo tratar de entender cómo lo místico y lo religioso de Gabriela tienen una vinculación con esta nueva valoración social o popular que se tiene de ella. Chuta, hay varias preguntas metidas. Bueno, gracias Joaquín por la pregunta. Yo no sé realmente si puedo hacer como un análisis de actualizar. Me parece que siempre es un ejercicio muy complejo aplicar como estos parámetros históricos, o sea, desde medir con la moral contemporánea a los que, digamos, a cualquier persona que haya vivido anteriormente, como también traer al presente a las coyunturas particulares, traer estos discursos del pasado. Lo que sí, de todas formas, leyendo tu pregunta, hay varias cosas, que ya son nuevos cuestionamientos más que respuestas, pero hay cosas como, por ejemplo, fenómenos que a mí me preocupan y que aparecieron ahora haciendo este libro, entendiendo en que hay algo que advierte Gabriela Mistral hace ya 100 años y que ver la consecuencia de eso hoy día es un poco escalofriante, como por ejemplo, ¿qué hay de la educación en torno a la vida espiritual de las personas? ¿No? Gabriela Mistral dice, yo no soy religioso, para nada, pero sí veo que sin ser religioso no puedo obviar que el 90% de la humanidad es religiosa, tiene fe, ¿no? Es un fenómeno humano del cual yo soy el excluido, no lo contrario. Y me doy cuenta que el hecho de que se haya establecido, especialmente durante el siglo XX, una educación que se centra en el conocimiento, en la ciencia, en el materialismo, incluso desde las ciencias sociales o el arte, dejando exclusivamente a la administración de la fe a las instituciones, ha hecho que, como pasó durante todo el siglo XX, la modernidad líquida de Zygmunt Bauman, todos los óleos se desvanecen en el aire, en fin, cayó la religión. Y no es que con eso se haya acabado la vida espiritual, sino que por el contrario, hay nuevas formas de administrar esas vidas espirituales. Entonces tenemos, por ejemplo, proliferación de templos evangélicos, donde no hay una unidad moral, no hay una unidad estética, no hay un discurso de por medio, sino que cada pastor, digamos, apunta sus flechas para donde quiera, y esa dispersión, a mi juicio, es mucho más peligrosa en torno a la importancia que significa las vidas espirituales, en torno al comportamiento social que nos lleva también esa búsqueda espiritual. Entonces, tratando de unir un poco, que en el momento que estamos hoy día, es que seguro, o sea, yo creo que es muy probable que si tuviéramos una sociedad con una vida espiritual más sana, inevitablemente seríamos una sociedad más compasiva, más equitativa, más igualitaria, y cosas así que son en el fondo discursos que podrían clasificarse como de la moral antigua de la Iglesia. Hay que entender que la separación del Estado y de la Iglesia tampoco es tan antigua, digamos, no sé, 300 años o algo así, o menos incluso, ¿no? En Chile creo que es la Constitución del 25, la que separó efectivamente a la Iglesia y al Estado. Entonces, cosas así me hacen pensar que a la larga uno ve los procesos históricos y dice, bueno, esto que pasó hace 30 años, ya pasó hace mucho tiempo, hace 40 años, y la verdad es que no es tan así, o sea, padecemos, me parece que problemas muy similares, sin la coyuntura. No quiero hablar del estallido social, porque sería difícil decir qué opinaría Gabriela Mistral, o sea, a mí particularmente me gusta, por ejemplo, la figura hecha por Kayosama, por el artista que estaba fuera del GAM con el pañuelo verde, digamos, como la Mistral con la bandera negra de Chile, ¿no? Entonces, me gusta esa imagen, pero hay que entenderlo también como una apropiación pop de los íconos, no como qué nos dice Gabriela Mistral hoy día. En cambio, dándole un poco más como consistencia al discurso de ella, y especialmente en este caso de lo religioso, a mí me parece que
habría que repensar todos los aspectos de la educación probablemente en Chile, pero no podríamos obviar algo que sí ya quedó fuera durante al menos los últimos 60, 70 años, que es la vida espiritual, ¿eh? Que no está encauzada en ningún caso, ¿no? La idea del Estado laico puede ser más significativo de lo que pensamos, ¿no? Puede ser algo quizás abordado desde otros aspectos. Pero bueno, de todas maneras, entendiendo como la sensibilidad social que tenía Gabriela Mistral y su discurso siempre desde el lado de los oprimidos, y condenando también como el desclaseamiento muchas veces de las clases bajas, de la gente que vive, o más bien ella es más crítica sobre la clase media, ¿eh? Esta clase media como arribista, bueno, yo diría que hay de todas formas un discurso social que tiene Gabriela Mistral planteado hace 60, 70 años atrás, que tienen validez para el día de hoy en Chile, especialmente porque Chile es un país de unas desigualdades brutales, ¿no? Que no se han solucionado en ningún caso. Entonces, ese tipo de sensibilidades que ya advertía Mistral hace más de medio siglo, son sensibilidades que hoy día todavía necesitamos potenciar. En ese sentido, el discurso, no solo la poeta, no solamente los versos maravillosos con los que nos podemos encontrar cuando leemos a Gabriela Mistral, sino la intelectual, la religiosidad de ella, su misticismo, etcétera, nos conducen también a un cuestionamiento social, que es parte quizás al mismo tiempo de lo que estamos viviendo hoy día. No sé si contesto en algo, que me siento que fui muy disperso, pero... Gracias, Diego, y gracias, Joaquín, por su pregunta. ¿Hay alguna otra pregunta? Alejandra Galicia, ya. La última pregunta, dale. Bueno, primero que todo, muchas gracias por la charla y gracias por compartir estos textos que en lo personal me parecen muy importantes, no solo para estudiar a Gabriela Mistral, sino para estudiar un contexto latinoamericano en general. Yo quería preguntarle si me interesaba la opinión de Gladys, si en estos textos que ustedes han encontrado sobre Gabriela Mistral y esta parte mística, esotérica, hay referencias a otros pensadores latinoamericanos o sus vínculos con otros intelectuales, políticos latinoamericanos que están en sintonía con ella. Además de Vasconcelos, estoy pensando, por ejemplo, en algunos centroamericanos, bueno, también mexicanos, y no sé si haya habido como cartas al respecto, su participación con García Monge en repertorio americano, ¿no? Como todo este tipo de vínculos que ella va desplegando en esa primera estancia en México. Particularmente es lo que a mí me gustaría saber. Muchas gracias. Gladys no se ha podido volver a conectar, pero Diego te puede contestar, yo estoy segura, sobre esas redes, ¿no? Sí. Voy a hacer lo posible. Yo, sobre la primera instancia en México, que esto es algo que también es interesante, cuando llegó a la biblioteca de Gabriela Mistral, su biblioteca privada, hay un texto que no se fue al museo de Vicuña y que lo tiene la Orden Franciscana, acá en Santiago, en el Museo Colonial, y es la Biblia de Gabriela Mistral, que son 2 tomos, en español y en latín, que es una Biblia que le regalaron cuando llegó a México, el año 22, y se lo regaló Palma Guillén, por encargo de José Vasconcelos. Y esta Biblia, con la cual Gabriela Mistral viajó y vivió hasta su muerte, digamos, la tuvo al menos la mitad de su vida, un poco más, es una Biblia que está llena de anotaciones por parte de ella. O sea, se nota que, si bien, por supuesto que había leído la Biblia antes, cuando era muy niña, su abuela paterna, ¿no? Isabel Villanueva, le hacía repetir los salmos de David, pero esta Biblia que le llega cuando ya es una adulta, y que está con anotaciones de una mística adulta también, abre nuevas dimensiones desde el diálogo hacia el cristianismo. Bueno, eso también, por si alguien quiere revisar más de esos textos, es un excelente archivo al cual los franciscanos no van a tener problema que accedan, pero
con relación a su religiosidad, cuando ella se va a México, no es cristiana, no es católica tampoco, en su foro interno ha abandonado absolutamente la fe cristiana, es budista, de hecho, pero ella dice que cuando llegó a México y conoció a Palma Guillén le dice, mira, no puede ser, digamos, o sea, el budismo está bien, pero son locuras orientales, eso no es tu lugar. Y a través de esta lectura, o esta segunda lectura de la Biblia, y un poco guiada por Palma Guillén también, la lleva entonces de vuelta al cristianismo, ¿no? Y ahí tenemos una primera etapa de Gabriela Mistral en México, en que retorna al cristianismo absolutamente, y se empapa un cristianismo sincrético, ¿no? Porque no es solamente el cristianismo ortodoxo que puede estar en la Biblia, sino también es la manera en que viven el sincretismo los indígenas americanos, ¿no? Pienso en San Juan de Chamula, o lo que pasa en Oaxaca, ¿no? Donde están todas estas mezclas, donde Gabriela Mistral se da cuenta que la experiencia digamos, los pueblos originarios latinoamericanos es similar a la de ella, en el sentido de que se pueden apropiar de diferentes aspectos de las religiones sin traicionar su propia esencia, sino que formando algo nuevo, ¿no? Desde esa experiencia, que no es como, no me gustaría darte un nombre particular, no me gustaría decirte, bueno, es tal persona la que le introduce en ese tipo de decisiones, sino que yo creo que es más bien una revelación personal que se ve también leyendo sus cartas y cosas así, donde nos damos cuenta que al fin de cuentas ella se hace latinoamericana cuando también se libera del dogma cristiano y se convierte en una latinoamericana sincrética en torno a, pienso por ejemplo en algunos poemas que están en Tala, donde claramente hay una influencia enorme de la tradición latinoamericana ligada a los pueblos originarios, así también como una tradición judeo-cristiana. Entonces podríamos entender que en ella coexiste, digamos, la historia de Latinoamérica en torno al misticismo y a la religión a partir de esa experiencia en México, esa experiencia inicial, ¿no? Luego su paso por Italia la lleva a veces más cerca del cristianismo, otras veces se aleja un poco, cuando conoce a algunos místicos también tiene esas tensiones, su relación con Román Roland, por ejemplo, también la tiene a veces más cerca, a veces más lejos, para qué hablar de Tagore, o el mismo Mahatma Gandhi, que también tienen como posiciones muy fuertes, ¿no? Ella dice, por ejemplo, cuando fallece su muerte, o sea, su madre, que solamente cosas extrañísimas, pero al mismo tiempo después con Yin dice lo mismo, es la reencarnación, ¿no? La única forma en que nos vamos a encontrar más adelante. Sin embargo, haciendo un poco un resumen de todo esto, a mi juicio, una de las tantas cosas que le suceden con este primer viaje a México es también la forma en que empieza a desarrollar un misticismo y una religiosidad sincrética latinoamericana, que creo que eso también es uno de los aspectos súper interesantes de ese paso de ella por México, y que también es como muchos de esos aspectos son de la vida privada, a veces son desconocidos. No sé si en algo contesté tu pregunta, Alejandra. Gracias, más o menos, Más gracias. o menos, sí, más o menos lo sé. Alejandra, antes de irme, yo puedo agregar como de lo que yo conozco, qué correspondencia tenía, bueno, de los intelectuales, tú dijiste Vasconcelos, Eugenio María de Hostos, cuando ella está en Nueva York, en Colombia, que es un hispanista bien conocido, García Monge, obviamente todo por repertorio americano, y después de mujeres intelectuales tenemos a Magda Portal, la intelectual peruana, aprista, ¿no es cierto?, que se exilia en Chile en un momento y que Mistral ayuda bastante a salir de la cárcel también, ¿no? Ella tiene una correspondencia cierto tiempo, con Victorio Campo, también puedes ver ahí un intercambio intelectual. Maca, espérate, una pregunta, pero ¿tú estás hablando solamente de intercambios epistolares con contenido místico, religioso? No, ella está preguntando por redes intelectuales. No, Ya. yo preguntaba por Estoy pensando en las esta dos líneas. Por ejemplo, con Eduardo Barrios, tiene un larguísimo epistolario, una de sus amistades más largas, en las que también, según el momento que está de la biografía de Mistral, hay más contenido místico, religioso en sus cartas, y a veces no, digamos. Porque pues tú con Victorio Campo no, hay una cosa más política, después cuando Claro. con Storni también tiene una correspondencia importante, y Con las escritoras uruguayas, pero claro, hay mucho. La verdad es que los Ferreira. destinatarios de las cartas de Gabriela Mistral son 1000, por lo menos 1000 personas. O sea, es muy difícil, como hay que encontrar los
los epistolarios completos, es difícil estar Sí. así como a la... De Victorio como a Campo yo punta creo de que la- hay un epistolario bastante completo, Ya, que es el que trabajó la Elizabeth Horan, ¿no? sí, 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 Ese sí. está bastante bien. Y lo de Magda Portal está digitalizado en la Biblioteca Nacional. Eh, digamos, pensando en las intelectuales mujeres, que también, o sea, a mí me parece interesante ese rollo, ¿no? A ver, mira, ¿Puedo? este libro... Sí, Alejandro. Sí, Diga. perdona, Sí, yo un Alejandro. poco, bueno, en buena medida lo preguntaba porque a mí me parece que México, en ese momento en el que llega Gabriela Mistral, es un espacio de mucha efervescencia de teosofía y de Ah, espiritismo sí. y de esoterismo, ¿no? Y que justo se está vinculando con una élite y con un proyecto educativo bastante potente, donde son como de los elementos que estamos estudiando un poco por acá en México, de cómo la teosofía, el espiritismo y cierto esoterismo con orientalismo fue muy importante para la elaboración del proyecto educativo de José Vasconcelos. Entonces, me llama mucho la atención porque Gabriela Mistral es una de las colaboradoras en lecturas, Ujú. cuentos para niños, ¿no? Que es Y las uno lecturas de para los... mujeres No, lecturas también. para mujeres. Ujú, ujú. Y es muy bonito porque me parece que ella colabora en la parte de la selección de textos orientales junto con este poeta mexicano muy famoso que también era teósofo, que no recuerdo. Pero bueno, un poco por ahí iba mi pregunta Ya, de mira, saber si eso había es algo estos... que no se ha investigado tanto y yo pretendo investigar en mi próxima proyecto, así que te voy a contactar. Porque Bueno, no se muy conoce bien. tanto, o sea, sí conoce, ¿no? Pero con las espiritistas en Chile yo no sé el nexo. Me parece que ella lo ha tenido Sí, más con México quizás que con el grupo que había Pero acá. ojo que hay Hay algunos, que ver. hay textos de Gabriela Mistral en que, por ejemplo, la invitaron a sesiones de espiritismo y le parecen una estupidez enorme, Ya, lo reniega totalmente, o sea, desde lo que ella dice, pero también hay que tener en cuenta que a veces tiene una opinión y al tiempo cambia tipo, de punto de vista, digamos, pero yo tengo recuerdo, no sé en este momento exactamente en qué texto, ¿ah? Pero tengo recuerdos de haber leído de ella, de las experiencias tiene de que ver en el otras diario. personas Yo creo reuniéndose, yo creo que está o en el diario íntimo, que, o si no está en las prosas autobiográficas, no me acuerdo cómo se llama ese libro, que hizo Pedro ah, Pablo Segers. Acá lo tengo, El vivir y escribir, ese. Está yo creo que está en ese, de hecho. Y bueno, y dice eso, que en el fondo son formas terribles en las cuales la peor causa de vivir un duelo o una pérdida tiene que ser el tratar de comunicarse con los muertos, digamos, como que no cree que son puras charlatanerías en principio. Y segundo, ella se refugia en otra idea, dice, el cielo no me alcanza, entonces pienso mejor en la reencarnación. Y es también la manera en que lo habla con Yin Yin. Entonces, al menos desde el aspecto del espiritismo, yo te diría que ella fue, dentro de su curiosidad esotérica, el espiritismo en particular es uno que tiene como tachado, ¿eh? Que no le gustaba para nada. sí. No sé si Gladys volvió, no sé si era que estaba hablando, no sé si se acuerda, pero o si quiere decir algo del trabajo con María Sabina que está haciendo, como para que vayamos cerrando, Sí, escucha, perdón, se me cayó la conexión. no te preocupes, Hay viento y... no, pasa. Ha sido la realidad de este año, Gladys. Yo creo que a nadie le importa realmente, nadie enjuicia a nadie, así adelante, por favor. Sí, mira, sobre lo que alcancé a escuchar del espiritismo, eh, para el aniversario de la muerte de Yin, todos los años, eh, que todo esto no se sabe bien si fue asesinado o si se suicidó o no, porque hay unos documentos donde dicen que fue un acto racista, y está como ahí bien nebuloso, ¿no? Se contradicen los archivos. Que Mercedes Cabrera del Río, que están las cartas, ¿no? Le dice que como es justo le llega la carta se la envía para que le llegue en el día en que Yin ha muerto, que se siente la presencia y que ella la siente y como que la busca cada año, en esa fecha determinada,
Esto está en la página 61, bueno, del libro. Bueno, y por mientras lo busco, lo otro, lo que tiene relación con el espiritismo, bueno, hubo un periodo en Chile bastante, entre Fértil. comillas, claro, En el espiritismo, sí. como fructífero en el ámbito del espiritismo, ¿no? Personajes como, no sé, Arturo Prat, Carmela Carvajal de Prata, las Morlas, Orla, Iris, todo ese grupo, sí. claro, y que era como también a propósito de esto del cambio del siglo, bueno, todo lo que pasa, lo mismo que Y del ocurrió. ocio de la aristocracia, porque no encontraban nada que hacer y se juntaban No, pues a no citar a solamente Napoleón y no sé qué. discrepo, porque también tiene que ver con una transferencia cultural de ideas, que también tiene que ver con un agenciamiento femenino, creo yo. Pero bueno, No eran solo mujeres las que estaban ahí, pues. pero las que llevan el pandero, sí, pues. No estoy tan Bueno, ya, seguro. otro día discutimos, Gladys. Ya, dale. Sí, sí. Claro, porque también estas sesiones espiritistas tuvo que ver también con el mensch de forma posterior, porque era la forma en que las mujeres se reunían a propósito de otra cosa, Sí. como al igual que en la colonia, ¿no? La 11, las 11 palabras que las señoritas no se atrevían a decir que era aguardiente, ¿no? Por eso 11, de aguardiente. Entonces, también ese movimiento espiritista era una forma de solapar procesualmente, ¿no? El feminismo que luego como que empieza a hacerse visible con Elena Caffarena, bueno, eso ya de forma posterior. Pero era también, claro, como una manera de liberación, de poder salir de la casa también. Porque si uno recuerda, en esa época también era mal mirado que las mujeres de cierta clase salieran solas, ¿no? Entonces, la idea también del paseo está vinculada también con esa idea de la libertad personal. Y en el caso, claro, de México, lo que decía Alejandra es súper importante porque cuando llegó Gabriela Mistral a México fue recibida por unas mujeres oaxaqueñas que tenían una organización que era en esa época de resistencia indígena y también era feminista, ¿no? Según lo que ahora podemos como contextualizar y establecer los nexos. Y ahí en Oaxaca, justamente donde ella estuvo, hay todo un reservorio, bueno, místico, todo México, ¿no? Pero que tiene también que ver con la figura de las mujeres, o las muches, no sé bien cómo la pronunciación correcta. Y que también ahí tiene que ver con otra suerte de contenido, con la naturaleza, con la sexualidad. Y hay que recordar que estaba con Palma Guillén, ¿no? Que también la guía por esos espacios, y con María Sabina hizo toda esta experimentación con los hongos y estuvo mucho rato. Hay muchas fotografías también, un registro visual que se la ve caminando por las pirámides, estando ahí con los campesinos, también tiene muchos textos sobre el ágave, y todo el misticismo también que tiene ahí el tequila y um, los pueblos que habitaban, ¿no? Y Vasconcelos, bueno, también, que tenía toda esta otra visión también mística y más bien latinoamericana, bastante precursora, ¿no? Que hace también que este circuito literario que les indicaba, donde está, por ejemplo, García Maroto en México, eh, está también Lavanini, que recoge su trabajo en la editorial Kier, que es la editorial de textos como místicos más importantes de Argentina. Entonces había ahí toda una conjunción también mística, ¿no? Que como que retrotrae también al trabajo de investigación que ha hecho Diego y que también se hace en este libro Iniciática y Astral, como que da para múltiples lecturas. Bien. Muchas gracias. La verdad es que todos estos temas dan para mucho, como podemos ver. Obviamente nos pasamos de la hora porque siempre hay más aristas por las que entrarle, ¿no? A todos estos temas, y que da la casualidad que son temas que se están discutiendo con más
pasión, fervor y también con más rigurosidad ahora, ¿no? Había Alejandra lo cuenta desde México, ¿no es cierto? Gladys por su parte, Diego, ¿no es cierto? Entonces, probablemente van a salir más temas, más investigaciones y eso me alegra mucho. O sea, estoy ahora que esperando lo que venga, y les quiero agradecer muchísimo a todos los que vinieron y a Gladys y a Diego, porque la verdad que es un lujo tenerlos acá. Qué ganas de hacer esto en vivo en algún momento, cuando nos podamos reunir, así que ahí se viene Alejandra, nos viene a hacer alguna actividad, y Francisca Lange quería decir unas palabras, nuestra directora. Bueno, hola, sigo un poco las palabras, les quería dar las gracias principalmente. La conversación de hoy que me pareció extraordinaria, es como un cierre entre comillas, abertura perfecto, para este proyecto de conversaciones que empezó de una idea muy general, pero que la Megumi, en conjunto con Loreto y la Maca, han armado de una manera muy rigurosa, muy interesante y muy variable, y para nosotros como escuela, pero para los chiquillos, para los alumnos, para nuestras conversaciones y para nuestras conversaciones con los pares. O sea, Diego, hoy día Gladys, ha sido súper interesante e importante escucharlo, porque además, claro, nuestro plan futuro, cuando había esta idea de hacer algunas conversaciones sobre algo, obviamente estábamos pensando en vivo, ¿no? Pero extrañamente la pandemia nos ayudó a que esto funcionara. Creo que fue lo que mejor funcionó, digamos, ¿ya? Y eso creo que ha sido súper importante para mantener el espíritu. Así que les doy muchas gracias a ustedes ahora, que vinieron con esos tremendos proyectos, que yo encuentro que en marzo hay que hacer algo más, porque recién se están empezando a leer, ¿no? Y a todos los que asistieron y salieron, y los que asisten y están acá. Hay unas señoritas exalumnas que ahí reconozco, o alumnas, y otros invitados. Y eso, pues darle las gracias a las que organizaron esto. Espero que la idea es que lo proyectemos no solo para nosotros como escuelas, ¿no? Sino porque para tener estas conversaciones, para mantenernos vivos en realidad, en la investigación y en la creación también necesitamos esta instancia. Así que la Megulmi se escapó, así que yo no le voy a decir nada de todas las cosas extraordinarias que le iba a decir. Solo se las diré a Loreto No, tenía que dar una clase, no se escapó, se disculpó antes. Se escapó. No. Ya dije que le iba a pelar, entonces le tuve que... No. Y eso, pues gracias chiquilla y gracias a los que vinieron, y a los que vinieron siempre. Aquí hay un par de profesores. No, y muchas gracias otra vez, en verdad, Diego, Gladys, alguna actividad haremos, así que namaste, sí. Paz y amor. Se había visto muchas veces con paz y amor, así que ahora... A la quinta vacuna haremos un... Sí. algo. Y que tengan buen fin de año. Eso. Muchas gracias por tu trabajo. Muchas gracias por la invitación. Que estén muy bien todos y todas. Gracias a ustedes. Chao. Chao, chao.